billetito, un Apenas un naranja, poquito. un naranjita. 11:47 de la mañana lo tenemos a Fausto Espotorno, economista, gran economista del estudio de Orlando Ferreres. ¿Cómo te va, Fausto? ¿Cómo andas vos? Tenés muteado el audio. A ver, Ahí está, ahí estamos. el verbo de siglo de estos años, muteado. Muteado. Muteado, sí. En la Real Academia ya está aprobado. Bueno, eh, eh, esta mañana escuchaba en una nota en algún economista en Rosario que decía que la base monetaria había aumentado poco, 25% este año, que eso no justificaba la inflación. Era mucho más la expectativa del futuro que el aumento de la base monetaria. Me quedé pensando, ¿no? Yo todavía no lo pude ir a revisar si esos números son ciertos o no son ciertos. Por lo menos la emisión monetaria no ha disminuido con respecto al año pasado, sino que ha aumentado. Pero la base monetaria solamente el 25%, dice. Sí, a ver, sí, pero es una súper chicana de economista, o si es economista, si no... ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central emite mucho más, Sí, básicamente. Primero, la inflación no es una cosa que responde instantáneamente a la base monetaria. Esto ya sí, lo discutimos. sí, Ya, o sea, no es que vos emitís dinero y enseguida tenés inflación, ¿no? sí. En primer lugar. Entonces, es un proceso más de mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? Bueno, mirate cómo ha crecido la cantidad de dinero en los Mm, últimos 20 meses y te vas a sí. dar cuenta cuánto creció la inflación. Esto es como ir llegando a una pileta, ¿no? Claro, la Eh, emisión no es la base monetaria. Son dos números eh, diferentes. no, sí, a ver, pero es cierto. Hay dos cosas. Primero, eso que decís vos, la emisión es la base monetaria, no es lo que creció la base monetaria, necesariamente. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por ejemplo, Claro. esteriliza dinero colocando letras como las LELIQs eh, o pases. ¿Tá? Entonces, Sí, decir, bueno, ¿cuánto se emitió, pero cuánto quedó en vuelta? Después, sí. ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la emisión y la inflación son procesos acumulativos. Mm, ¿Tá? Vos vas acumulando dinero, dinero, dinero. sí. De un momento reducís la acumulación, pero todo el dinero que te quedó acumulado pasado sigue Mm, generando presiones inflacionarias, ¿no? sí. Sí. Por eso es tan difícil también bajar la inflación. No es que lo que le pasó a Macri, dejó de hacer crecer la base monetaria un día y dijo, ay, ya no va a pasar nada. No, mentira. Al rato te siguió inflacionando la economía porque emitías no pesos, sino promesa de emisión. Entonces te tiran los números reales de la cosa. Claro, la promesa de emisión La es base monetaria, la promesa de emisión sería el interés de la LELIQ que estaba muy alto en aquel momento. Ahora no, son las de líquidos pases. claro, Son las líquidos claro, pases. claro. Te doy un dato. En total, el Banco Central emitió dinero para darle al Tesoro en lo Mm, que va del año, ¿está? mm. 1,1 billones de pesos. ¿Tá? Sí, que sería la Con una base tercera monetaria parte, de. que sería la tercera parte de una base Serían monetaria de 3 billones de pesos. de 3 billones. Sí, y vos pensás que en ese momento estábamos en 2,6 casi, Claro, claro, 2,5. claro. ¿No? 3 billones de pesos. Claro, lo que pasa es que esterilizó y sacó de circulación billetes Eh. por. Sacó billetes por una cantidad importante. O sea, vos Ahora, tenías. esto se arreglaría, Fausto, se arreglaría si viene un presidente y un ministro y la gente le cree y empieza a creer en la moneda, ¿no? Eso también, la expectativa sería importante. Mientras no creamos en presidentes y en ministros y que tengamos el miedo de que ya nos agarró el Rodrigazo, nos agarró el plan Austral, el desagio, nos agarró el plan Bonex, nos agarró la convertibilidad, nos agarró el 2001 con los pesos, que el que recibió pesos recibirá pesos, y el que recibió dólares, el que depositó dólares recibirá dólares y recibió cartón pintado, ¿no? Entonces, si cada vez que va pasando nos van retirando nuestro dinero y cambiando por papelito, nunca vamos a creer en nuestra moneda. Bueno, la emisión de pases y LELIX es en eso. Si vos vas a sacar tu moneda, si hay una pelota de pesos Mm. por emitir en pases y LELIX, una promesa de emisión monetaria de esas características. 4 Y la millones, verdad es 4 que no. billones hoy, claro. Claro, exactamente. Entonces, eso también hace que se pierda, se pierda
demanda de dinero, porque la verdad es que no crees que se pueda parar de emitir. Pero lo que yo quiero encontrar es que se entienda cómo es que funciona la inflación. La inflación es un proceso acumulativo. Si vos por 10 meses redujiste el ritmo de emisión, pero venías de darte una panzada, es difícil que lo frenes, como la gordura, digamos. Si yo hago dieta, no hago dieta, ni siquiera hago dieta, sino que me maté durante un año, me comí todos los alfajores que había dado por haber, me la pasé engordando, y después no es que hago dieta, sino que no como tantos alfajores, no es que voy a bajar de peso. Claro. Automáticamente, ¿no? Para bajar de peso tengo que hacer dieta, en serio. Ahora, y te voy a dar algunos datos para que se entienda esto. La cantidad, la base monetaria ha crecido solamente 61% entre octubre y principios de 2019. Pero el circulante, la cantidad de dinero en circulación, creció en 92%. Sí, claro. Y si agarras todos los pasivos monetarios, esto es, el circulante, la base monetaria y las LELIQs, ¿tá? Y los pases, toda la emisión más la promesa de emisión, todo eso creció 139% desde principios de 2020 hasta ahora, o sea, en el último año y medio. Y cuando vos ves cuánto fue la inflación en ese periodo, te encontrás con que la inflación estuvo en el orden del 75%. Entonces, ahí te das cuenta, desde diciembre de 2020 hasta ahora, la cantidad de dinero creció un 92% y la inflación fue del 75%. Entonces todavía tenés como inflación para andar. Y eso solamente la cantidad de dinero, sin contar estas promesas de emisión que son las LELIQs y pases. Claro. Uno siempre toma países como Europa o Estados Unidos, países de Europa o Estados Unidos, como para tomar ejemplos, y a lo mejor tal vez no sea tanto. Estados Unidos tiene déficit y tiene emisión monetaria, pero tiene demanda de dinero mundial, ¿no? El mundo le compra el dólar. Ahora tiene un riesgo muy grande con las criptomonedas, ¿no? Ya empezaron a pensar que las criptomonedas le pueden sacar una porción de demanda de moneda, por lo tanto tendrán alguna crisis en algún momento en su inflación, seguramente. Ahora, países como Argentina, que nadie va a venir a demandar pesos, es como nos decía un economista, me decía, mirá, fácil para saber cuánto es la devaluación. Nos decía Agustín Monteverde, andate a Nueva York, lleva pesos, decís, quiero comprar, a ver quién te agarra esos pesos. No te lo agarra nadie en el mundo, ¿no? O sea que nosotros no tenemos demanda de esa moneda. Bueno, mirá, te doy un dato más para que se ponga en consideración esto. Estados Unidos emitió dinero, cierto, pero el crecimiento de la base monetaria en Estados Unidos, o del M1 en realidad, en Estados Unidos en el último año, fue del 2020, fue el 25%, en Argentina fue el 95%. Claro. Son diferentes números, claro. ¿no? Sí, bueno, pero ellos tienen una inflación abajo del 3-4%, o tenían una inflación abajo del 4%, 25% sobre esa inflación baja le va a golpear, en algún momento le va a golpear, eso que no quepa duda. Control de precios, ya sabemos que en la Argentina no hay... Bueno, sí, ahí lo que hay que tener claro es que Argentina está esterilizando de una cantidad enorme de dinero, que en realidad eso no es que sacás dinero a la calle real, porque es como que vos te dijeras, che, escúchame, no te voy a emitir pesos, te voy a emitir una promesa de que 7 días te voy a emitir pesos, con una tasa. Y eso no genera mucha confianza tampoco, ¿no? El control de precios, ya sabemos que no sirve, eso todo el mundo está de acuerdo de eso, hasta el propio gobierno sabe que no sirve. El video que se ve de Alberto Fernández cuando decía sobre control de precios, que decía que no servía, ya sabemos que sabe que no sirve. Pero ¿puede servir, por ejemplo, para controlar ciertas expectativas hasta las elecciones, sabiendo que las elecciones en la Argentina, aunque no debería ser así, siempre son que uno atesora dólares por las dudas y que uno levanta precios por las dudas? ¿Podría estar sirviendo? No sirve. Ni siquiera para eso. No, tampoco. No, porque no es que uno lo hace por la duda, lo hace porque tiene que... El costo real es el costo de reposición. Vos pensás que cuando vos cobras un producto, la mayor parte de ese dinero la vas a usar para pagar impuestos, ¿no? Y reponer para reponer insumos. Claro. Entonces, si vos cobrás 1.000 pesos por un producto que valga 1.000 pesos, ponele para redondear, ahí vas a usar probablemente 400 pesos para pagar impuestos, o sea, tenés que usar 400 pesos, y después vas a usar probablemente otros
Sí, 400. 540, ponele, o 560 para pagar el transporte, la distribución, 5 se los quedará el supermercado, y el resto, bueno, el resto para pagar los costos. Entonces, como vos tenés que pagar los costos de lo que te vino con ese producto, asegúrate que puedas pagar los costos. Ahora, si lo vendés, si no puedes pagar los costos, tenés que salir a poner plata tuya, en tu bolsillo, ¿no? Entonces, no estás, por más que contablemente te diga Peletti, no, tenés un margen de no sé qué. Mentira, no tengo ningún margen si estoy poniendo plata. Hay empresas que están pagando importaciones con dólar contado con liqui, están pagando importaciones para poder seguir con la rueda a un dólar de 170, 180. Sí, pero no creo que sean grandes empresas, ¿no? Me imagino más en el Las mercado pymes. más informal. Claro, claro, que no logra entrar al mercado formal, al Banco Central, que le autoricen y que todavía les da un número interesante importar a 180 y vender en Argentina. Pero bueno, sí, te lo ven. Hay sectores que se manejan con cierta informalidad, ¿no? Bueno, En ese rango. Ahora, grandes empresas, mucho de eso no pueden hacer. Por ahí pueden generar dividendos en el mercado con todo con liquidación, alguna cosa por el estilo. Que ojo, también eso incluye en el precio, ¿no? sí. Se incluye en el precio. Pero Eh, nada más. Después del 14 viene posiblemente aumento de combustibles, aumentos de ciertas energías. Dicen que están pensando en aumentos de energía por lo menos a los rangos más altos. Todavía no, eso no se sabe, ¿viste cómo es? Como recién me decía Raúl Timerman, ¿viste cómo es el kirchnerismo? Cuando dicen algo es para voltear, para no hacerlo. Pero si eso sucede, el rango de inflación de este fin de año va a ser altísimo. Y, a ver, hay que ajustar tarifas. No le queda más al gobierno ajustar tarifas. Para mí, ya después, si no entramos te diría, en la ilógica irracionalidad económica. Te vas a tener que contar con el FMI y el FMI te dice, che, pero tenés que subir tarifa. ¿Qué estás pensando? Sí. Así que yo creo que aumento de tarifa va a haber, pero imagino que sí que se va a hacer así por etapas o por grupos de ingreso o algo así, ¿no? Por algún tipo de diferenciación. Y Y el combustible posiblemente también, ahí no inclusive el dólar oficial, ¿no es cierto? dice todo eso. ¿Y la inflación se va a acelerar? Sí, se va a acelerar. Pero ojo que los aumentos de tarifas lo que generan es una aceleración inicial Sí, sí, de la inflación, sí. porque estás aumentando tarifas, pero después se frena Sí, porque sí, sí, porque no es, la gente tiene que gastar, no es sostenido, exactamente. la gente no tiene que gastar más en otros lados, Claro, ¿no? claro, claro. Pero pasa que, a ver, es un error congelar las tarifas. Siempre que se congelan las tarifas, siempre termina Siempre después termina teniendo que igual. subirla fuertemente, ¿no? Muchísimas gracias, Fausto. Gracias por tu tiempo. De nada, hasta luego. Fausto Spotorno, economista, gran economista que tenemos en la República Argentina. Niña, son las 12, ¿eh? Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. ¡Oh! Qué poco nos Qué queda! corto se hizo, ¿eh? Qué largo se hizo, qué corto se hizo a la mañana también, ¿eh? Muchos temas. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau, chau, hasta el Hasta jueves, el segundo mejor día de la semana.